La lluvia caía con fuerza sobre el pueblo, un torrente helado que empapaba cada rincón. Las calles, adoquinadas y desgastadas, se volvían espejos de agua, reflejando las sombrías nubes que parecían asfixiar el cielo. Un viento frío soplaba entre los edificios de piedra, haciéndolos temblar como si a cada momento fueran a desplomarse. Los habitantes, resguardados tras ventanas empañadas, miraban con inquietud el panorama exterior, sus corazones repletos de desasosiego. El miedo al alcalde, que gobernaba con puño de hierro, creaba un ambiente opresivo, un silencio tenso que envolvía el pueblo como una niebla. En medio de la tempestad, un anciano de rostro surcado por las arrugas se aventuraba por la plaza. Su andar era firme a pesar de la tormenta. En su mano portaba una desgastada caja de paraguas, la cual había sido su compañera durante años. Mientras el viento soplaba con ferocidad, él abrió un paraguas rojo brillante, un símbolo de esperanza en un día tan grisáceo. Era un color vibrante que contrastaba con el ambiente sombrío que lo rodeaba. Con un gesto suave y considerado, se acercó a un grupo de personas que corrían para refugiarse. Sin pronunciar una palabra, ofreció un paraguas a una joven que, al encontrarlo, lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Ella tenía el cabello empapado y una expresión de cautela en su rostro. La luz casi era inexistente, pero en sus ojos se podía vislumbrar un brillo de curiosidad y temor. La atmósfera era tensa. Cada sonido parecía amplificarse. El retumbar del trueno resonaba en el aire mientras las gotas de agua caían, pesadas y constantes, al suelo. Un crujido resonó a lo lejos, una rama quebrándose bajo el peso del agua, elevando aún más el nivel de inquietud en la plaza. ¿Quién era realmente este anciano que se atrevía a ofrecer generosidad en tiempos oscuros? ¿Y qué secretos guardaba la joven, la hija del tirano alcalde que había moldeado la vida en el pueblo con mano dura? Los murmullos de la gente, algunos curiosos, otros recelosos, se escuchaban a su alrededor. Las miradas de los espectadores caían sobre el anciano, algunos con desprecio, otros con admiración. Él recordaba viejos tiempos en los que el pueblo era más unido, cuando la gente se ayudaba mutuamente y la bondad no se miraba con suspicacia. Esta acción, aunque simple, era un acto de desafío contra el miedo inculcado por el alcalde. Su corazón latía con fuerza. Sabía que su gesto podía tener repercusiones, pero también sentía que no podía darse por vencido. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Un silencio tenso envolvía a los presentes, interrumpido solo por el incesante tamborileo de la lluvia. La mirada de la joven se mantuvo fija en él, aunque un dilema se cernía en sus pensamientos. Se encontraba entre el deseo de aceptar la mano tendida y la desconfianza heredada de un padre que había enseñado que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, había algo en la forma en que el anciano la observaba, un rayo de comprensión que le decía que, a pesar de la tormenta, había un refugio posible. De pronto, la curiosidad sobre la conexión entre ambos se intensificó, y el misterio que rodeaba el comportamiento del anciano comenzó a entretejerse con la historia de su propia vida. ¿Quién sería realmente aquel caballero que desafía al tiempo y a la tormenta con su bondad? La respuesta aún estaba oculta, aguardando el momento oportuno para ser revelada. El anciano, conocido en el pueblo como el abuelo del paraguas, había pasado más de 6 décadas viviendo en aquellas tierras. Sus recuerdos
se entrelazaban con cada piedra de la plaza y con cada historia susurrada entre sus habitantes. Desde la muerte de su esposa, había encontrado un propósito en regalar paraguas a quienes lo necesitaban. Un gesto simple que representaba mucho más la esperanza y la conexión humana que una vez vivió con su amada. Cada mañana, el abuelo se despertaba antes del amanecer, dejando caer sus pies en el suelo frío de su pequeño apartamento. La penumbra lo envolvía mientras se vestía con un abrigo raído que olía a los recuerdos de tiempos pasados. En las paredes de su hogar, las fotos de su esposa lo miraban fijamente y a menudo podía escuchar el eco de su risa, tan presente como si ella estuviera allí. Su vida había sido un viaje lleno de amor, pero también de pérdida. Cada paraguas que ofrecía a sus vecinos era un intento de llenar ese vacío con momentos de bondad en un mundo que parecía estar cada vez más lleno de sombras. El pueblo había cambiado para peor desde la llegada del alcalde, un hombre que había prometido justicia y un futuro mejor. Se había convertido en un tirano que gobernaba con miedo. Los habitantes del pueblo, antes vibrantes, se habían vuelto sombras de lo que solían ser. Las discusiones en las esquinas, antes animadas, eran ahora murmuraciones temerosas. No podemos hablar abiertamente, decían unos a otros con voces apagadas. No querrás llamar la atención sobre ti mismo, advertían, mientras los ojos se volvían hacia las ventanas, como si esperaran que el alcalde apareciera en cualquier momento. El anciano solía recordar a un joven alcalde carismático y apasionado por sus ideales, lleno de promesas de un pueblo unido. Pero con el paso del tiempo, esos ideales se habían esfumado y su amigo se convirtió en alguien que solo utilizaba el poder para satisfacer sus deseos. Cada vez que el anciano veía la figura imponente del alcalde caminando por las calles, una sombra de tristeza y decepción se asentaba en su corazón. Hoy, mientras caminaba hacia la plaza con la caja de paraguas bajo el brazo, sentía que algo estaba por cambiar. Las nubes, oscuras y amenazantes, no solo traían consigo la lluvia que caía sin piedad, sino un sentimiento de opresión que parecía envolver a todos. La forma en que la gente se apretaba las chaquetas, con las cabezas gacha, mostraba su miedo y desconfianza. Fue entonces cuando su mirada se encontró con la de una joven que había notado varias veces en sus caminatas. Era la hija del alcalde, una chica cuyo rostro, en ocasiones lleno de determinación, ahora reflejaba inseguridad. La lluvia caía y el anciano decidió que era el momento adecuado. Se acercó a ella, deseando extenderle el paraguas, un gesto que podría significar refugio, un rayo de esperanza. «Toma, joven, te lo regalo», le dijo, con la voz llena de amabilidad. La joven lo miró atónita, incapaz de procesar el gesto. Había un destello de confusión en su rostro, como si luchara entre la desconfianza que había heredado de su padre y el deseo de aceptar un acto de bondad. Alrededor, el murmullo de los curiosos crecía. Algunos se preguntaban por qué el anciano se atrevería a acercarse a la hija del alcalde, mientras que otros, en silencio, admiraban su valentía. El abuelo sintió cómo la atención de todos se centraba en ese momento, pero no se dejó intimidar. En su corazón, sabía que solo un acto de bondad podía empezar a romper las cadenas que mantenían a su pueblo en la oscuridad. No es un insulto, sino una oferta genuina, pensó, deseando que ella pudiera sentir la sinceridad de su gesto. Finalmente, tras un momento que pareció una eternidad,
La joven estiró la mano y tomó el paraguas. Era un pequeño triunfo, pero simbolizaba tanto. Su rostro se iluminó por un instante y el abuelo pudo ver cómo esa simple acción comenzaba a desplazar el hielo que había estado presente entre ellos. En sus ojos, la chispa de la curiosidad comenzaba a prenderse. Quizás había más en la vida que lo que había aprendido a través de los ojos de su padre. Días pasaron y el intercambio del paraguas no fue solo un momento aislado. El anciano continuó viendo a la joven, ahora con más frecuencia. Cada vez que ella se sentía lo suficientemente valiente como para pasear por la plaza, él también estaba allí, ofreciendo pequeños gestos que comenzaban a construir un puente entre ellos. A veces, simplemente le sonreía. Otras veces, le ofrecía una chocolatina, un gesto que les permitía conversar brevemente. La joven, tímidamente, respondía al principio, pero luego comenzó a abrirse y sus palabras se hicieron más audaces. A través de las breves interacciones, el anciano aprendió sobre ella. Su vida había sido un constante tira y afloja entre lo que esperaba de ella su padre y lo que realmente deseaba. Había soñado con ser artista, pero el peso de la reputación familiar la había mantenido atrapada en un rol que nunca deseó. Las palabras del abuelo resonaban en su mente, recordándole que había belleza en la transformación, que a veces se necesitaba romper con el pasado para crear algo nuevo. El abuelo también compartía fragmentos de su historia, contándole a la joven cómo su amor había sido su fuerza. El amor puede ser tan poderoso como un paraguas en un día lluvioso. Puede ofrecer protección y calidez, incluso en momentos de tormenta. Le decía con la voz suavemente entrelazada con nostalgia. Con el paso de los días, la conexión entre ellos creció. La plaza, que una vez había estado llena del miedo y la opresión, comenzó a reverberar con una nueva energía. Otras personas comenzaron a observar los cambios. Cada acto de bondad que el anciano ofrecía no solo impactaba a la joven, sino que también parecía captar la atención de los demás, quienes poco a poco comenzaron a sentir que podían recuperar lo que se había perdido. Pasaron de murmullos a palabras, y las conversaciones sobre el alcalde comenzaron a tomar forma en torno a la solidaridad y la unidad. Los relatos de tiempos más felices regresaron y nostalgia y esperanza surgieron de la oscuridad. Sin embargo, en medio de este despertar, también había amenazas inminentes. El alcalde, al notar el cambio en el ambiente, comenzó a espiar con más atención cualquier actividad que pudiera perturbar su dominio. Sabía que el anciano estaba tratando de encender un fuego en la comunidad que él había tenido bajo control durante años. Así que, decidido a aplastar cualquier atisbo de esperanza, comenzó a aumentar su vigilancia y a preparar un círculo de aliados leales que le ayudarían a mantener el poder. El anciano era consciente de la tormenta que se avecinaba y sentía que la presión se incrementaba a medida que cada día pasaba. Pero aun el miedo lo rodeaba, su fe en el poder de la humanidad nunca flaqueó. La joven, ahora convertida en su confidente e inspiradora, empezaba a comprender que tal vez era el momento de dejar las sombras atrás, de luchar por lo que realmente creía. Una mañana, mientras la lluvia comenzaba a cesar, el abuelo y la joven se encontraron nuevamente en la plaza. Ella lucía más decidida. Sus ojos brillaban con una nueva luz. «Quiero ayudar», dijo con firmeza. «Quiero ser parte de esto, de este cambio». El anciano sonrió, sintiéndose feliz de que ese desafío
no solo lo motivaba a él, sino que ella también estaba lista para alzar su voz. «Juntos podemos hacer mucho más», le respondió, su corazón palpitante ante las posibilidades. A partir de ese momento, la plaza se convirtió en el centro de un movimiento radical. Con el tiempo, el anciano comenzó a organizar encuentros donde la comunidad podría hablar abierta y honestamente sobre sus preocupaciones y esperanzas. El murmullo de la plaza se transformó en un clamor de unión. Los habitantes, al principio reticentes, empezaron a conectarse nuevamente. La risa se entremezclaba con los ecos de las historias recorridas. Así comenzó una nueva fase para el pueblo. Llenos de energía, se reunieron de manera clandestina, formando la primera línea de un movimiento pacífico y esperanzador que, a la larga, se volvió potente y resoluto. A medida que luchaban para devolver su voz a la comunidad, el alcalde comenzó a sentir el temblor de su posición amenazada. El anciano entendía que la batalla no sería fácil, pero en sus últimas charlas con la joven, había visto cómo una luz estaba comenzando a brotar entre ellos, iluminando el camino hacia el futuro. Y así, sosteniendo su paraguas, que una vez había sido solo un símbolo de refugio, se preparó para desafiar las tormentas que estaban por venir, confiando en que, al igual que la lluvia, cada desafío traería consigo la oportunidad de renacer, de florecer. Con la joven a su lado y la comunidad dispuesta a unirse, el abuelo sintió que el cambio estaba al alcance de la mano. El pueblo, que una vez había sido un refugio de miedo, estaba listo para convertirse en un faro de esperanza. Sabía que la lucha por la libertad no sería sencilla, pero con cada paraguas regalado y cada historia compartida, el camino a la luz comenzaba a despejarse y la certeza de que la bondad siempre prevalecería le daba fuerza para seguir adelante. Aquel paraguas, esa simple herramienta de protección, se convertiría en un símbolo de resistencia. La mañana de la manifestación llegó con un aire tenso y nervioso, una mezcla de emoción y miedo en el corazón de cada habitante del pueblo. La plaza, que había sido testigo de la opresión y el silencio, despertaba ahora como un templo de esperanza. Cocinaron sus discursos y mensajes, se prepararon para encarar lo desconocido. Niños, ancianos, trabajadores y estudiantes estaban alzando las voces que durante tanto tiempo se habían mantenido sumisas. El anciano se levantó temprano, sintiendo la frescura del aire en su rostro. Era un día crucial y cada momento contaba. Al abrir la ventana de su pequeño apartamento, disfrutó del aroma del pan recién horneado que venía de la panadería de la esquina. Un recordatorio de la comunidad que aún podía unirse en actos de bondad. Se vistió con su ropa más limpia, un viejo abrigo que había pertenecido a su esposa, y se miró en el espejo polvoriento. Al tocarse la cara, sintió el paso del tiempo, pero en su interior había una chispa renovada. Cuando llegó a la plaza, se encontró mirando a una multitud que comenzaba a congregarse. La joven, que se había convertido en su cómplice y aliada, estaba en el centro de atención, animando a la gente a sostener pancartas que clamaban por libertad. Sus ojos brillaban con la determinación que ambos compartían, y el anciano sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Sabía que no podía retroceder. El futuro del pueblo dependía de aquellos valientes corazones dispuestos a hablar. El murmullo de la multitud creció, y al ver la plaza rebosante de vida, el viejo
sintió que había esperanza. El bullicio de las conversaciones, las risas nerviosas y la animación de aquellos que se agruñan generaba una atmósfera vibrante. Estaba aérea y a la vez cargada de tensión, pero también impregnada de posibilidades. «Queridos amigos y vecinos», dijo la joven, alzando su voz entre la multitud, «hoy estamos aquí no solo para compartir nuestras historias, sino para hacer que se escuchen. Durante muchos años, el miedo nos ha mantenido callados. Hoy es el día en que tomamos de vuelta nuestro poder. Hoy somos uno». El grito de la joven resonó a través de la plaza y un oleaje de entusiasmo brotó entre la gente, pero como una sombra que no podría evitarse, también estaba presente el miedo a posibles represalias por parte del alcalde. Esa mañana, él había reunido a sus hombres más leales en la sede del gobierno local, y aunque sabía que aquellos que eran temidos nunca se rendirían, no imaginaba el coraje de los habitantes. El anciano, mirando a su alrededor, vio entre los rostros de la multitud a quienes alguna vez les había entregado un paraguas y que ahora estaban allí, listos para defender su propósito. Eso le dio fuerzas, la sensación de que cada pequeño gesto de bondad estaba floreciendo en esta unión de corazones. A cada momento, la conexión entre ellos crecía. Mientras los discursos continuaban, surgió un grupo de individuos en la distancia. Eran los hombres del alcalde, enfundados en trajes oscuros, con rostros severos y miradas amenazadoras. Se notaba que no estaban allí para dialogar, sino para intimidar. La presencia del grupo evoca un silente temor que recorría la plaza como un velo oscuro. El anciano sintió un nudo en el estómago. Sabía que debían mantenerse firmes. El alcalde había lanzado su guante y la comunidad debía recogerlo aún con la incertidumbre que pesaba sobre ellos. La tensión se intensificó en el aire cuando los hombres del alcalde comenzaron a avanzar con pasos decididos, creando una línea desafiante frente a la multitud. Las miradas de la gente se cruzaban. Algunos parecían asustados, mientras otros se inflaban de indignación y desafío. «Deténganse en este instante», gritó el mayor de los hombres con una voz que reverberaba en la plaza. Pero, en lugar de amedrentar a los presentes, su grito solo encendió más el fuego de la resistencia. «No vamos a ceder», respondió la joven, llevándose el micrófono de nuevo. «Estamos aquí por los que han sufrido y no han podido alzar su voz. No más miedo». La multitud comenzó a responder con gritos de apoyo, confiando en la fuerza de sus convicciones. El anciano, tomando una respiración profunda, abrazó el paraguas con fuerza y se acercó al frente. «Nosotros somos la voz del pueblo», exclamó con firmeza. «No tememos a aquellos que delinquieron en nuestro nombre durante tanto tiempo. La opresión no tiene la última palabra aquí». Los hombres del alcalde avanzaron para acercar a la multitud, pero el viejo alzó su paraguas como si fuera un estandarte de protección y unión. La joven, junto a él, levantó su voz, pero también su brazo para ayudar a galvanizar a la multitud. En ese instante, algo extraordinario sucedió. Las personas comenzaron a tomar las manos de los que se encontraban a su lado. Era un gesto simple, pero potente, formando un círculo de resistencia que representaba lo que habían construido juntos en esos días recientes de unión. Con cada unión, la fuerza de su propósito parecía crecer. Sin embargo, los hombres del alcalde no se detuvieron. Al recibir el desafío, comenzaron a empujar, a intimidar,
utilizando la fuerza bruta que tanto habían cultivado para mantener el control. Pero la multitud no retrocedía, y el anciano sintió cómo la energía de sus corazones se elevaba. Cada grito de resistencia era un recordatorio de que todos merecían ser escuchados. Más voces se unieron a la causa. Una madre levantó a su hijo en alto, mostrando un cartel que decía: "Por un futuro en el que seamos libres". Otros la siguieron, portando pancartas que representaban las historias de sus propias luchas. Uno de los hombres del alcalde, al ver la determinación reflejada en los rostros de esa multitud unida, se detuvo. Su mirada se congeló en una mezcla de confusión e incertidumbre. El anciano, viendo la oportunidad, decidió seguir adelante. Utilizó su voz poderosa para resaltar la humanidad que unía a todos los presentes. «Miren a su alrededor», dijo, mirando a los hombres que representaban la opresión. ¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar por permanecer en el camino del miedo? ¿Qué futuro desean dejar atrás? Los tiempos han cambiado y ya no vivirán aterrados por un tirano. Hoy, en esta plaza, alzamos un nuevo amanecer. La multitud comenzó a gritar en respuesta a sus palabras. ¡No más!, gritaron al unísono, su determinación resonando en el aire como una fuerte ola de resistencia. Las sombras que antes parecían dominar la plaza comenzaron a desvanecerse lentamente ante la luz de su unión. En un instante, una de las mujeres del pueblo se arrastró entre las filas y comenzó a hablar en un tono sereno pero decidido. Había sido una víctima del abuso y había soportado la ira del alcalde en varias ocasiones. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero anunció que hoy no lloraría por el dolor, sino que soltaría su voz en oposición. «Soy más que mi sufrimiento», dijo. «Soy una madre, una hija, una hermana, y tengo derecho a vivir en paz. El miedo ya no me silenciará más». Cada palabra que salía de su boca resonaba entre los presentes, y de nuevo un rugido surgió de la multitud. El anciano sintió cómo su propio corazón latía en sintonía con el de ellos. La conexión era palpable. Se estaban empoderando mutuamente. Finalmente, después de un intercambio de palabras que se sintió como una cruzada vibrante, los hombres del alcalde comenzaron a tambalearse. La resistencia implacable de la comunidad se convirtió en un río indomable que desbordaba las barricadas que intentaban interponer entre ellos. Cada grito de apoyo ahogaba los murmullos de la tensión. A medida que el encuentro se intensificaba, el pánico comenzó a apoderarse de los hombres del alcalde. Se dieron cuenta de que la oposición no solo era física, sino también un movimiento de deseo profundo por recuperar su comunidad. Entonces, como un canto del destino, los hombres retrocedieron y se dieron la vuelta, finalmente, abandonando la plaza, incapaces de sostener la intimidación frente a la fuerza de una comunidad unida. El clamor comenzó a elevarse hasta lo más alto, y el anciano, con lágrimas en los ojos, sonrió cuando lanzó su paraguas al aire, un símbolo de victoria. La joven, junto a él, alzó los brazos, riendo con alegría. La plaza resonaba con el eco de su triunfo, aquel instante revelador donde una comunidad cansada de las sombras había comenzado a encontrar el camino atrás hacia la luz. Aquella jornada marcó el inicio de una transformación en el pueblo, no solo un despertar contra la opresión, sino también una unión entre corazones. Con cada historia compartida y cada acto de valentía,
habían forjado un camino hacia un futuro donde el amor y la bondad florecerían nuevamente. Habían aprendido que juntos, como comunidad, en la resistencia del amor, podrían enfrentar cualquier adversidad. El anciano y la joven sabían que el viaje no había terminado, pero esa victoria era el primer paso hacia una vida sin miedo. Hoy, el pueblo había comenzado a reescribir su historia, y el anciano mantenía la esperanza de que, armado con amor y unidad, podrían enfrentar cualquier tormenta que se avecinara en su camino. El paraguas, ahora un símbolo de fuerza y resistencia, sería reverenciado en cada paso que dieran hacia este nuevo amanecer. La plaza era un hervidero de emociones. Las risas, los aplausos y los abrazos llenaban el aire con una energía vibrante. Sin embargo, tras la explosión de alegría, se ocultaba un oscuro manto de incertidumbre. La comunidad había derrotado momentáneamente al temor, pero sabían que el verdadero desafío aún estaba por venir. Y el anciano, que había sido el faro de esperanza, empezó a sentir el peso de la responsabilidad en sus hombros. No solo había liderado una victoria, sino que ahora debía guiar a su pueblo en las etapas más difíciles que estaban por llegar. A medida que pasaban los días, la tensa calma se hizo evidente. El alcalde, reconocido por su insidiosa astucia, había comenzado a planear su venganza. Se había sumido en un profundo resentimiento al ver que su autoridad estaba en jaque. En su mente, la comunidad había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. Y lo que no sabía era que, a pesar de su aparente poder, su control sobre el pueblo se estaba disolviendo como la niebla al amanecer. Una tarde, mientras la comunidad se reunía nuevamente en la plaza para discutir su próximo movimiento, los murmullos de desconfianza comenzaron a aparecer. La joven, que había cobrado mucha fuerza en los últimos días, comenzó a notar que la ansiedad se propagaba entre algunos de los habitantes. Algunos hablaban de retirarse, de quedarse quietos. El anciano se dio cuenta de la tensión presente y decidió que era el momento de actuar. Con el sol cayendo detrás de los edificios, iluminó el espacio con su voz firme. Amigos, no debemos permitir que el miedo nos haga retroceder. Sabemos que el alcalde planea represalias, pero hemos demostrado que estamos juntos, que somos más fuertes que ellos. La comunidad lo escuchaba con atención. Sus corazones palpitaban en espera de la guía del anciano, la figura que había sido la voz de la razón desde el principio. Hoy hemos construido algo que el temor no puede destruir, continuó. Hemos tenido una victoria, sí, pero este es solo el comienzo. No nos dejemos llevar por el desánimo. Si queremos un cambio duradero, debemos ser valientes y decididos, no solo en tiempos de paz, sino en los tiempos de lucha. La joven se levantó para apoyar sus palabras, recordando la emoción que había sentido cuando se unieron por primera vez. Con cada acto de valentía, demostramos que nuestra voz tiene poder. Así como el anciano ha levantado su paraguas por nosotros, también debemos levantarnos ante las tormentas que vendrán. Sin embargo, la incertidumbre no desapareció del todo. Un viejo amigo del anciano, que había sido testigo de muchos altibajos, tenía su dosis de escepticismo. ¿Y si fallamos, qué pasará?, preguntó con voz temerosa. ¿El alcalde no se detendrá ante nada para recuperar su control? El anciano sintió que el miedo en su amigo era palpable. Debía encontrar las palabras adecuadas para disiparlo. Primero,
debemos recordar lo que hemos conseguido. Nuestro poder está en nuestra unidad y juntos podemos resistir cualquier adversidad. Recuerden, cada desafío nos hace más profundos y más fuertes. Y así, en un intento desesperado por reavivar la fe de la comunidad, decidieron establecer grupos de vigilancia. Serían los ojos y oídos del pueblo, recopilando información sobre las acciones del alcalde y listos para actuar, como un sistema de alerta ante cualquier signo de represalias. La gira por las casas comenzó, donde la comunidad se organizó para hablar con cada vecino, asegurando a todos que no estaban solos, que unidos podrían enfrentarlo todo. Sin embargo, a lo largo de los días, la respuesta del alcalde fue mucho más feroz de lo esperado. Algunos miembros de la comunidad comenzaron a desaparecer. Al principio, no se dieron cuenta, pero a medida que se realizaban las reuniones, emergieron vacíos. Caras conocidas ya no estaban entre ellos. Sus familias comenzaron a temer que el alcalde estaba dispuesto a cambiar las reglas del juego de manera violenta. Un día, mientras se encontraban reunidos en la plaza, la joven comenzó a sentir una opresión en el aire. El anciano le comunicó que había recibido rumores sobre redadas. No importaba cuán tenaces fueran, el alcalde lanzaría sus ataques. La comunidad deberá prepararse para un conflicto abierto si querían mantener la lucha. La joven tomó la mano del anciano, su mirada resuelta. No podemos permitir que lo que hemos logrado se desvanezca por el miedo. Debemos demostrar que la bondad y la valentía son más fuertes que la violencia. Mientras ellos discutían estrategias, el anciano reflexionó sobre los tiempos pasados. Recordó a su esposa, quien solía contar historias sobre cómo las comunidades se unían en tiempos de adversidad, donde la lucha por la libertad había producido allí un deseo irresistible de cambiar el curso de la historia. El anciano se preguntaba cómo sería capaz de luchar con la peculiar incertidumbre de ahora, donde estaba la aversión al sacrificio y la necesidad de unir fuerzas para sobrevivir. Pero no podían dejar que eso prevaleciera. Su legado debía importarle. Tal vez, comenzó el anciano, deberíamos convocar un encuentro con todos en el pueblo. Sería nuestra oportunidad de unir a nuestros vecinos y compartir las historias de todos aquellos que han sido afectados por la opresión del alcalde. Las historias siempre tienen el poder de unir y mostrar la humanidad detrás de la lucha. Fue un buen plan, una reunión masiva que convocaría a todos. La joven sugirió que involucraran al resto de las comunidades, ampliando la red de apoyo, compartiendo el conocimiento de lo que estaba sucediendo en su propio ámbito. El anciano asintió, sintiéndose renovado por la idea de una conexión más amplia. Así, comenzaron los preparativos para el encuentro. Se diseñaron carteles, se coordinaron caminos y se discutieron las historias que serían compartidas. Pronto, el pueblo se llenó de euforia al prepararse, cada corazón palpitando por la posibilidad de reclamar su dignidad. El día de la reunión llegó y la plaza se llenó de personas más que nunca. El anciano, al ver todo ese entusiasmo, sintió que el amor había encontrado su lugar una vez más. Vacíos que antes parecían irreparables, ahora eran llenados por la conexión humana, por las manos unidas, los abrazos que mostraban que no estaban solos. Las historias empezaron a fluir, cada palabra resonando en el aire. Padres contaban cómo sus hijos habían sido llevados por la fuerza de los hombres del alcalde. Hijas hablaban de sus hermanos desaparecidos
y el llanto se tornaba en un eco de valentía. Y en ese momento de vulnerabilidad, la comunidad se dio cuenta de que ellos compartían no solo el dolor, sino también el amor, la esperanza y la determinación de luchar por un futuro diferente. Una vez que el encuentro alcanzó su punto más alto, el anciano se levantó. Su voz, ahora más fuerte que antes, resonó entre las miradas de todos los presentes. Hemos escuchado a aquellos que han sido silenciados, pero ahora debemos transformar su dolor en acción. Juntos, somos una fuerza imparable. Los ecos de aplausos resonaron en la plaza, y juntos decidieron que no serían vencidos. Las historias compartidas se convertirían en el combustible que impulsaría el fuego de su resistencia. No tendrían miedo. La unión en su humanidad se tornaría la única arma necesaria para cambiar su destino. Volvieron al trabajo con una ferviente determinación. El anciano y la joven se unieron a sus vecinos, tocando puertas y movilizando a otros para crear un frente aún más sólido. Desafiaron el miedo que había amenazado con separarlos y establecieron roles dentro de la comunidad, donde cada uno podía servir como un engranaje vital en la lucha por la libertad. Un sentido de camaradería renovado se expandió entre ellos. En cada hogar, la conversación giraba en torno a la idea de que, aunque enfrentaban una oposición formidable, su determinación cultivaría la esperanza. Se prometieron apoyar a quienes sufrían las consecuencias de los ataques del alcalde, asegurando que sus voces nunca serían silenciadas. Las noticias del cambio en el pueblo comenzaron a viajar. Los rumores sobre el valiente movimiento se extendieron a comunidades cercanas, inspirando otras a unirse a la causa. Mujeres y hombres de todos los rincones comenzaron a llegar en apoyo, con sus propias historias de opresión y lucha. Se estaban creando vínculos entre ellos, alimentando la convicción de que juntos podrían hacer algo más grande. Sin embargo, también había sombras en el camino. A medida que el movimiento crecía, el alcalde intensificó sus acciones. Desde sus oficinas, firmó órdenes para suprimir lo que consideraba un levantamiento. Los rumores de arrestos se multiplicaban y la presión sobre la comunidad era cada vez más palpable. La comunidad se sintió amenazada. El miedo se adueñaba de algunos de sus miembros y comenzaron a cuestionar si el sacrificio valdría la pena. Pero el anciano y la joven estaban decididos a no permitir que el miedo los seccionara. Consideraron la posibilidad de organizar una manifestación pacífica, un acto de resistencia en el que la comunidad podría demostrar su unidad una vez más. Si juntos nos presentamos ante el alcalde, propuso la joven, podremos demostrarle que somos más que sus amenazas. Este es nuestro hogar y debemos defenderlo. La decisión se tomó rápidamente. Crisálida y cautelosa, la comunidad se preparó para la manifestación. Las advertencias del alcalde resonaban en el aire como un eco persistente. Pero al observar la determinación en los rostros de su gente, el anciano sintió que la resistencia se había trasladado a algo más, que ahora era un fuego que iluminaba las sombras. El día de la manifestación llegó y la plaza volvió a llenarse, pero esta vez hay un aire de anticipación y desafío. Las pancartas se levantaron. El aire estaba impregnado de sentimientos mezclados: miedo, esperanza, valentía. Todos habían decidido que no se dejarían amedrentar. Mientras avanzaban hacia el ayuntamiento,
Con el anciano y la joven al frente, pudieron ver cómo la multitud se multiplicaba. Cuando llegaron a las escaleras del edificio del alcalde, sintieron una conexión poderosa, unida por su misión. Es el momento de llevar nuestras voces al lugar donde son necesarias, dijo el anciano, tomando el micrófono. «Queremos ser escuchados», gritó la joven. Las palabras resonaron en el aire, llevando consigo su poder colectivo. La multitud comenzó a cantar. Las voces se entrelazaron en un canto de unidad. Era un canto de esperanza y amor que desafiaba la opresión. La música vibraba en el aire, quitándole el aliento a la opresión y ofreciendo una nueva voz al pueblo. Mientras eso sucedía, el alcalde no tardó en aparecer. Su expresión era feroz. Él no esperaba el eco de una comunidad unida. En lugar de sentir orgullo, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y rabia. Pero la comunidad estaba hecha de determinación. Cada grito, cada voz alzando sus pancartas era una convicción inquebrantable de que estaban listos para luchar y no retrocederían. Antes de que el alcalde pudiera hablar, el anciano tomó la palabra de nuevo. «No estamos aquí para hacer ruido, sino para ser escuchados», declaró. «Estamos luchando por nuestra libertad, por la dignidad y por la paz. Esperamos que escuche nuestras voces y comprenda cuánto daño ha hecho». El anciano se detuvo observando a su alrededor. Se podía sentir el aliento colectivo de la multitud tras de él, empujando sus palabras hacia adelante. El temor al haber sido un tirano se cernía más evidente que nunca. El alcalde se sintió atrapado. Las palabras del anciano fueron un recordatorio potente de que había una comunidad que ya no temía. Habían decidido enfrentar la adversidad. La tormenta que él representaba se distribuyó en la luz del movimiento, reflejando la fuerza y el amor donde antes había duda. Ese día marcó un punto de inflexión en la lucha del pueblo. Sin embargo, la resistencia no dejaba de ser solo palabras. Eso también significaba el sacrificio, sobre todo por aquellos que se habían mantenido a la vanguardia, sus familias siendo amenazadas, su seguridad en juego, pero nunca se detendrían. La comunidad había forjado el camino y cada paso iba a significar que el amor triunfaba en su resistencia al temor. A medida que la marcha avanzaba, una lección se la entregaba al pueblo. Esos corazones habían empezado a florecer, conectándose con las esperanzas de un futuro mejor, una vida digna y un legado que iban a valorar. El paraguas del anciano, una vez más, fue levantado, un símbolo de la protección y el amor que unía a todos. En ese símbolo no se trataba solo de un objeto, era un legado y un futuro. Y mientras el pueblo marchaba hacia un nuevo amanecer, resolvieron nunca mirar atrás. En el corazón de su lucha, habían encontrado la fuerza que siempre había permanecido en ellos. Una fuerza que sería recordada por generaciones como el día en que eligieron unirse, el día en que las voces se levantaron en armonía, el día en que decidieron nunca más vivir bajo el miedo, el día en que comprendieron que todavía había amor y bondad por cada rincón del mundo. Y así, una nueva historia comenzaba a ser escrita, donde el coraje y el amor siempre tendrían espacio para florecer. El eco de los pasos disuasivos resonaba en la plaza cuando la comunidad, aún vibrante por la manifestación, fue a sus casas. Sin embargo, la calma fue efímera. A medida que la atmósfera de entusiasmo se desvanecía, un sentimiento de inquietud comenzó a cernirse sobre ellos. Las promesas de un futuro mejor
estaban matizadas con la amenaza omnipresente del alcalde, y la realidad de las represalias se cernía como una sombra sobre la esperanza recién cultivada. Días después, la comunidad comenzó a recibir noticias preocupantes. Los rumores de que el alcalde había decidido tomar represalias se esparcieron como un fuego incontrolable. Algunas familias denunciaron que sus miembros habían sido interrogados, mientras que otros, en la oscuridad de la noche, desaparecían. La tensión se fue acumulando, y aunque sabían que debían mantener la unión, la duda empezaba a corromper el espíritu de lucha. Una mañana, el anciano reunió a todos en la plaza nuevamente, buscando fortalecer la moral de aquellos que enfrentaban tanto miedo. El cielo estaba nublado, como si el sol también temiera enfrentar lo que venía. Compañeros, comenzó con un tono grave, hemos enfrentado muchas adversidades, pero ahora nos imponen un reto real. El alcalde ha decidido que no permitirá que nuestra voz siga resonando. Algunos de ustedes han sufrido las consecuencias de nuestro desafío. La murmullante preocupación se extendió por los rostros de la comunidad, y las miradas se encontraban cargadas de emociones diversas: temor, incertidumbre, pero también una determinación bolsilera. Sé que muchos temen por su seguridad, y esa es una sensación que no podemos ignorar. Pero tenemos que recordar cómo llegamos a este instante. Estábamos amedrentados y aún así nos levantamos. Esto no debe ser el final de nuestra lucha, sino solo un obstáculo más que superar. Un susurro de aprobación recorrió a los asistentes, reviviendo una chispa de unidad. Sin embargo, el anciano continuó, armado con la verdad. No es fácil y no viene sin sacrificio. Algunos de nosotros podemos ser llamados y otros pueden perder mucho por defender este derecho. Pero también es en este sacrificio donde encontramos nuestro verdadero propósito. Mientras el anciano hablaba, una sombra se proyectó sobre ellos. Un grupo de hombres, fieles al alcalde, apareció en la distancia, mirando a la comunidad con desprecio. El pánico recorrió la plaza en un instante. Los hombres se acercaron, flanqueados por algunas figuras del alcalde que mostraban sus armas, una clara advertencia de lo que puede sucederles si no cesaban en su resistencia. El ambiente se tornó tenso y el anciano preparó su espíritu, listo para lo que pudiera venir. Hoy no estamos aquí para pelear. El anciano habló con severidad. Estamos aquí para afirmar nuestra existencia y nuestro derecho a vivir en paz. Buscamos diálogo, no enfrentamiento. Los hombres del alcalde no respondieron de inmediato, sino que uno de ellos, más joven, comenzó a reír. ¿Diálogo? ¿Qué diálogo puede haber con una pandilla de insurrectos? Ustedes han cruzado la línea y ahora deberán pagar las consecuencias. El anciano no vaciló. No somos una pandilla, somos una comunidad. Luchamos por vivir con dignidad. Pero ninguno de ustedes entiende lo que significa ver la vida a través del miedo y la opresión. La figura del joven guardia se endureció y los murmullos crecieron entre la multitud, acumulando valor. Y de repente, una de las mujeres de la comunidad, madre de un joven que había sido arrestado, se adelantó. Sus ojos ardían de rabia y dolor. «Mi hijo no es un criminal», dijo ella con firmeza. «Él fue llevado por el alcalde solo por querer un futuro mejor para nuestra familia, y no me estoy quedando callada mientras ustedes imponen el miedo en nuestros corazones». El joven guardia miró a los ojos de la mujer y por un instante
Lo que había sido desprecio se convirtió en incomodidad. La tensión aumentó y el anciano supo que el momento de la verdad estaba cerca. «Este es el momento», resaltó él. «Si quieren continuar en este camino de odio y división, serán responsables de lo que esto traiga. Pero si desean cambiar, si desean unirse a esta comunidad, todavía hay tiempo». Los hombres miraron entre ellos, y en la mirada del más joven, el anciano vio un destello de duda. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo la fragancia de la esperanza y la posibilidad de reconciliación. Sin embargo, en el fondo, el anciano sabía que no todos los corazones estaban listos para el cambio. Algo en la mirada del guardia le decía que tomarían una decisión difícil y peligrosa. Y, para su horror, vio cómo una de las manos del guardia iba en dirección a su arma. En ese instante, un grito desgarrador se escuchó desde el costado. «¡Aléjate de ellos!», exclamó un hombre de la comunidad, levantando los brazos, pero las palabras del anciano se quedaban atrapadas en su garganta. La tensión creció explosivamente, y en un abrir y cerrar de ojos se desató el caos. El primer disparo retumbó como un trueno y el tiempo pareció detenerse. Los rostros de la comunidad se congelaron y el pánico se apoderó de ellos. El anciano sintió su corazón acelerarse a medida que observaba a algunos de sus amigos caer heridos, tratando de proteger a aquellos que creían en la justicia. «¡Retírense!», gritó, tomando el control de la situación. El sonido del alboroto lo envolvía y él sabía cuánto estaban dispuestos a luchar. La comunidad, aún con miedo, comenzó a retroceder lentamente, arrastrándose entre la confusión. «Ya está hecho», murmuró uno de los hombres de la comunidad, alguien que había creído en la paz y la unidad. Pero el anciano no podía dejar que esa idea se propagara. «¡No!», gritó, volviendo hacia ellos. «No podemos permitir que esto nos rompa. A pesar del terror, debemos quedarnos juntos». La lucha se intensificó, y entre los disparos, el anciano observó a la joven en la multitud, buscando refugio para ayudar a los heridos. Él sabía que era el momento de reafirmar su fortaleza. La comunidad había pasado por tanto. No podían dejar que el miedo definiera su historia. «¡Todos, escuchen!», gritó, su voz resonando con fervor. «Debemos movilizarnos juntos. No dejaremos que nos separen». Una ola de determinación comenzó a materializarse nuevamente entre las personas. El amor y la unidad eran más que solo palabras. Eran un acto de valentía, de desafío directo a la opresión. El anciano, al ver esto, se sintió renovado. El retorno a la plaza aquella noche se convirtió en un recordatorio de lo que estaban listos para enfrentar. Mantuvieron sus mentes en alto, buscando a aquellos que necesitaban ayuda, levantando a los que habían caído. La comunidad se unió en una simbiosis de amor y deseo por la paz, y el anciano pudo ver cómo, incluso en el caos, el amor siempre se levantaba. La noticia de los ataques se extendió más allá de la comunidad. Aquellos que se habían mantenido al margen comenzaron a unirse, escuchando las historias de sufrimiento. Era el momento en que la resistencia debía convertirse en un movimiento, donde cada voz contara y ninguna historia fuera olvidada. Cuando finalmente la luz del amanecer brilló en el horizonte, esa luz se convirtió en un símbolo de la renovación de la fe, de la esperanza. No habían permitido que el miedo en la oscuridad definiera su camino. En esos momentos de mayor vulnerabilidad,
Cuando la comunidad se sintió más amenazada, se encontraron a sí mismos y decidieron unirse aún más fuertemente. La resistencia fue evidente y el anciano, con lágrimas en los ojos, miró cómo la comunidad, una vez más, se levantó valiente ante la adversidad. Ya no podían ser divididos. Las historias se compartieron en cada esquina y el eco de su lucha resonaba más allá de sus límites. Pensamientos de perseverancia se filtraban entre todos. A partir de ese día, no solo sostendrían a los que habían levantado sus voces, sino que compartirían cada historia, cada propósito, cada vida que habían tocado. Con cada dolor y sacrificio, el camino hacia la libertad se mostraba más claro. Y así, en el corazón de la noche, las llamas de la resistencia se encendieron más que nunca, iluminando el camino hacia la libertad que habían elegido juntos. En sus corazones llevaban la certeza de que, aunque la tormenta aún acechaba, nunca perderían su espíritu. El amor no solo era una resistencia, era la vida misma, un faro en la oscuridad que los guiaría siempre hacia la luz. La historia de la comunidad había tomado un rumbo inesperado y la llama de la resistencia seguía ardiendo con fuerza. Al amanecer, se dieron cuenta de que la lucha no solo estaba en la defensa de sus derechos, sino en la creación de un nuevo futuro. Cada uno de los hogares se convertiría en un refugio donde las historias y esperanzas de cada miembro serían valoradas y compartidas. El anciano, ahora más que nunca, se sentía como el nexo entre el pasado y el futuro. Había visto tanto sufrimiento a lo largo de su vida, y esa tormenta que enfrentaban no era más que un capítulo en una narrativa más amplia de lucha, amor y esperanza. En su corazón, sabía que los sacrificios que habían hecho valían la pena y serían recordados por generaciones. Decidió que era el momento de organizar un evento significativo, uno que uniera a todas las comunidades cercanas y que sirviera como un grito colectivo por la paz y la justicia. La idea de un festival de la unidad surgió, donde cada persona podría compartir su historia, sus luchas y sus victorias. Un lugar donde el dolor se convertiría en sabiduría y la opresión en fuerza. La joven que había estado a su lado desde el principio se convirtió en su mano derecha en la organización. Juntos comenzaron a planear el festival, el evento que prometía no solo ser un testimonio de resistencia, sino también una celebración de la vida, de la comunidad y de la esperanza renovada. El día del festival llegó y la plaza fue decorada con colores vibrantes, banderas ondeando en el viento como símbolo de unidad. La música resonaba en el aire mientras niños y adultos se juntaban, compartiendo risas y abrazos. La atmósfera estaba impregnada con el aroma de la comida local, que representaba la diversidad cultural que había prosperado incluso bajo la opresión. El anciano, mirando a su alrededor, sintió una ola de emoción. Este festival era mucho más que un evento. Era un momento de curación colectiva, donde las historias de dolor y lucha se entrelazaban con relatos de amor y fortaleza. Se acercó al escenario, donde pronto se levantaría a hablar. «Queridos amigos», comenzó con voz firme y serena, «hoy estamos aquí para recordar que el amor y la unidad son las armas más poderosas que poseemos. Cada uno de ustedes ha pasado por su propia batalla y juntos hemos decidido levantarnos y recordar que somos una comunidad unida por la fuerza del amor». La multitud estalló en aplausos y una sensación de pertenencia llenaba el aire.
Entre las voces, el anciano vio a las familias reunidas, a aquellos que habían estado en la lucha desde el primer día y a los nuevos aliados que habían llegado como consecuencia de la adversidad. Hoy compartiremos nuestras historias, porque sabemos que cada una de ellas es un eslabón esencial en la cadena de nuestra lucha. Que cada rayo de luz que brille hoy nos recuerde que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de una nueva esperanza. El festival siguió con música, danza y los relatos de lucha. Mujeres y hombres compartieron cómo habían enfrentado la pérdida, cómo se habían mantenido firmes y cómo el amor por su comunidad los había impulsado a luchar. La voz de la joven resonó en el escenario y cada palabra que salió de sus labios era un himno a la resistencia y al sacrificio, invitando a otros a unirse a su causa de manera profunda. Sin embargo, en medio de la celebración, el anciano no podía ignorar la amenaza latente del alcalde. No pasaron muchas horas antes de que informaran que un grupo de hombres leales al alcalde estaba avanzando hacia el evento, listos para sembrar el miedo y la división. El anciano sintió que el tiempo se detuvo. Miró a su gente en la plaza, viendo sus sonrisas y la alegría en sus ojos, y supo que no podían dejar que el miedo destruyera lo que habían construido juntos. Rápidamente convocó a la joven y juntos decidieron que debían actuar con prontitud. No podemos permitir que su arribada nos robe la paz. Debemos recordar que hemos luchado por esto. Debemos mantener la unidad y enfrentar cualquier adversidad que se presente, dijo el anciano, mirando con determinación la plaza que lo rodeaba. Mientras la multitud seguía disfrutando del festival, comenzaron a unir todos sus esfuerzos para proteger el evento y a las personas presentes. Mandaron mensajes a cada rincón del pueblo y un clima de solidaridad comenzó a extenderse por las calles. Los que habían estado en el centro de la lucha y aquellos que se unieron a medida que el festival tomaba forma, estaban decididos a no dejarse intimidar. En ese momento, los hombres del alcalde se acercaron. Sus caras reflejaban el desprecio y la violencia que traían consigo. Pero el anciano, junto con la comunidad, se mantuvieron firmes. En lugar de dispersarse, se unieron, formando un frente de resistencia en medio de las risas y las historias compartidas. Sabemos quiénes somos, declaró el anciano con voz resonante. No vamos a permitir que el miedo dicte nuestra historia. Estamos aquí para quedarnos y celebrar la vida. Aquellos que habían llegado con la intención de interrumpir se encontraron con una multitud que se negaba a ceder. En lugar de intimidación, encontraron la mirada firme de personas que ya no temían perder. La violencia no era lo que temían. El silencio ya no era una opción. Los hombres se quedaron perplejos ante la resistencia de la comunidad. En esa clara encrucijada se sintieron impotentes y entonces se dieron la vuelta, incapaces de enfrentar la verdad que les era impuesta ante sus ojos. El festival continuó y el anciano observó cómo sus corazones vibraban con fuerza renovada. Lo que comenzó como un intento por seguir un año más, se había convertido en un recordatorio vital de que había un camino por recorrer, que la lucha no solo era en contra de la opresión, sino también a favor de construir algo mejor. Hoy no solo celebramos nuestras historias, sino que comenzamos a trazar el camino hacia un futuro donde el amor y la unidad no sean solo palabras, sino la base de nuestra existencia.
exclamó, observando la armonía que reinaba en la plaza. Más que nunca, estaba claro que la comunidad había encontrado su voz. La resistencia había transformado el miedo en esperanza y con el amor como su guía, se disponían convencidos a enfrentar cualquier tormenta que se presentara en su camino. Y así, al final de ese día tan significativo, con el ocaso marcando el horizonte, el anciano se sintió lleno de gratitud. No solo estaban luchando por una causa, habían unido sus corazones para crear un legado que resonaría en la historia. El amor y la unión se convertirían en el faro que guiaría a su comunidad hacia un mañana lleno de esperanza y valentía.